La mañana del funeral de Germán fue clara pero gélida, con ese aire seco de Puerto Vallarta que muerde la piel por más rebozos que te envuelvas. Estaba sentada en la primera banca de la capilla con las manos apretando un pañuelo ya húmedo, mirando el ataúd de pino como si pudiera abrirse y devolverme a mi esposo. Germán siempre había sido inquieto en vida, recorría las costas con sus mapas de agrimensura, tamborileando un bolígrafo contra su pierna cuando pensaba profundamente. Ahora estaba inmóvil, demasiado inmóvil, y no podía aceptar que ese silencio fuera el hombre que me había acompañado durante 40 años. Los amigos hablaron con amabilidad. Lo llamaron confiable, callado, firme. Asentí a sus palabras con sonrisas corteses que se quebraban en los bordes, porque solo yo conocía el peso de sus silencios y cómo sus ojos a veces miraban más allá de mí, como si guardara un secreto demasiado grande para compartir. Junto a la tumba, el viento arrastraba polvo de la costa. Apreté el rosario en mi bolsillo, sus cuentas cálidas en mi palma, y susurré un último adiós. Tadeo estaba a mi lado alto, vestido impecablemente, una figura de control. No tomó mi mano. No inclinó la cabeza. Cuando bajaron el ataúd, solo ajustó sus gemelos y le dijo al de la funeraria que él manejaría los detalles del testamento. 2 días después nos reunimos en la oficina de madera de don Gregorio Salazar, el abogado de la familia. El olor a cuero viejo y café rancio llenaba el lugar, y mi corazón latía como si esperara una sentencia. Tadeo estaba frente a mí con un traje azul marino, su esposa Marisela, a su lado con perlas brillando en su cuello. Ella no me miró a los ojos. Don Gregorio carraspeó. El testamento del difunto Germán Armenta es claro. Miró sus papeles. A su hijo Tadeo Armenta le deja la residencia familiar en Puerto Vallarta, todas las cuentas de inversión y propiedades valoradas en aproximadamente 20 millones de pesos. Mi estómago se apretó. Las palabras se desdibujaron. Y a su esposa Isabel Armenta, su pausa se sintió cruel. Le deja el Ford Fiesta de 1998 y sus pertenencias personales. El silencio que siguió fue insoportable. La mandíbula de Tadeo se tensó, pero no parecía sorprendido. Marisela se movió ligeramente como si ya esperara este resultado. Mis mejillas ardían mientras me obligaba a asentir apretando la carpeta que don Gregorio deslizó sobre el escritorio. Al abrirla, el título del auto estaba doblado dentro. Pegada en una esquina había una pequeña llave de latón, del tipo que no habría ninguna casa que yo conociera. Debajo, en la letra irregular de Germán, había 6 palabras. Para cuando estés realmente sola. El papel tembló en mis manos. Cerré la carpeta antes de que alguien más pudiera ver y forcé mis labios a fingir gratitud. Mamá dijo, Tadeo al fin alisando su corbata. Haré que el personal de la casa te ayude a empacar. Es mejor que te mudes pronto. Quise preguntarle si había ensayado esa frase, si la compasión se le había secado por completo. Pero mi garganta se negó a emitir sonido. En cambio, me puse de pie. Le di un cansado agradecimiento a don Gregorio y salí de la oficina. En el estacionamiento, el Ford Fiesta esperaba. Su pintura estaba opaca, el techo manchado por el sol, pero era mío, lo único mío. Pasé los dedos por el volante gastado. Metí la llave de latón en el bolsillo de mi abrigo e inhalé el leve aroma del aftershave de Germán que aún persistía en la tapicería. Por primera vez desde su muerte sentí un extraño pulso de determinación, como si Germán no me hubiera dejado solo migajas, sino un camino, uno que tendría que recorrer sola. Encendí el motor, el auto tosió al despertar y manejé hacia el horizonte donde las montañas de la Sierra Madre se alzaban preguntándome qué puerta me había dejado mi esposo para abrir. La casa se sentía más fría después de la lectura del testamento, como si las paredes de adobe entendieran que ya no era su dueña. Durante 40 años había pulido las ollas de cobre en esa cocina, limpiado las vigas talladas del techo
y regado los rosales que Germán plantó fuera de la ventana de nuestro cuarto. Ahora me movía por las habitaciones como una intrusa. Tadeo llegó la mañana siguiente, sus zapatos pulidos resonando contra las baldosas de barro cocido. Traía un maletín de cuero como siempre, como si incluso en la casa de su madre tuviera que verse como hombre cerrando un trato. Mamá empezó dejando el maletín en la mesa del comedor. Ya hablé con el personal. Te ayudarán a deshacer la transición sin problemas. Queremos que estés fuera para el fin de semana. Lo miré aferrando una taza de café ya tibia. Fuera, el patrimonio necesita claridad, dijo con voz pareja. Marisela y yo nos mudaremos aquí y estamos planeando renovaciones. Será más fácil para todos si te reubicas. Tal vez más cerca del centro un departamento. Es hora de seguir adelante. Su tono era quirúrgico, desprovisto de ternura. El hijo al que alguna vez le leí cuentos bajo el flamboyán, ahora me veía como un obstáculo a manejar. Marisela estaba así unos pasos detrás, con las manos cruzadas frente a su blusa color perla. Evitó mis ojos estudiando el suelo como si una mota de polvo la fascinara. Busqué en su rostro algo de solidaridad, incluso lástima, pero solo encontré incomodidad. Necesitaré más de una semana, dije suavemente. Él esbozó una sonrisa tensa. Claro, 10 días entonces. Quise gritar, exigirle cómo un hijo podía desterrar a su madre de la casa donde lo crió. En cambio, tragué las palabras. Mi dignidad era lo único que me quedaba y que no podía firmarse en una notaría. Esa tarde, mientras llevaba sábanas del closet a una maleta, pasé por el estudio de Tadeo. La puerta estaba entreabierta, voces escapándose. Reduje el paso, el peso de las sábanas contra mi pecho. «Es demasiado orgullosa para pelear», decía Tadeo, su voz suave. «El coche es todo lo que tiene. Esa es nuestra ventaja. Para cuando lo descubra, el resto estará asegurado». La voz de un hombre, probablemente uno de sus abogados, murmuró en acuerdo. Mi garganta se cerró. No hablaban de duelo ni de familia, solo de estrategia, como si yo fuera una adversaria a acorralar. Me apoyé contra la pared hasta que la conversación se desvaneció. Luego caminé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Por primera vez desde el funeral de Germán, me permití llorar, no por él, sino por los vivos. Esa noche empaqué con precisión mecánica, vestidos doblados en 2 maletas. El rosario de Germán guardado en mi bolso. Una caja de zapatos con fotos atadas con un cordel. Todo lo demás lo dejé: los platos de porcelana de mi abuela, las sillas de cuero que Germán amaba, el cuadro al óleo de la Sierra Madre. Todo ahora le pertenecería a Tadeo. Cuando las maletas estuvieron en el Ford Fiesta, me detuve en el umbral de la casa. Los rosales fuera de la ventana comenzaban a marchitarse, sus pétalos encogiéndose en el aire seco. Arrancé uno, lo presioné entre las páginas de mi libro de oraciones y cerré la puerta con llave. El motor del coche tosió antes de asentarse en su familiar zumbido. Miré una vez la mansión recortada contra el sol poniente. Parecía imponente, como la casa de un extraño. Apreté el volante, deslicé mi mano al bolsillo de mi abrigo y sentí la llave de latón allí, como si Germán mismo la hubiera colocado de nuevo. Manejé sin mirar atrás la carretera costera, extendiéndose ante mí, llevándome hacia un futuro que aún no podía ver. La primera noche fuera de la casa dormí en una posada modesta a las afueras de Puerto Vallarta, el tipo de lugar donde las alfombras olían a tabaco viejo y las paredes eran tan delgadas que se oía el televisor del vecino. Me quedé despierta escuchando el zumbido de los camiones que pasaban, apretando la llave de latón en mi mano. Sus bordes se clavaban suavemente en mi palma, un recordatorio de que Germán me había dejado algo más allá de la humillación. Solo necesitaba descubrir qué. A la mañana siguiente estacioné el Ford Fiesta bajo un mezquite en el lote de la posada. Su pintura Burdeos, antes orgullosa, estaba opaca por el sol y la cajuela tenía rasguños de décadas. La abrí para organizar mejor mis maletas
decidida allí hacer espacio para lo poco que aún poseía. El olor a cuero viejo y un leve toque de aceite subió del forro extrañamente reconfortante. Mientras movía cajas, noté que la alfombra de la cajuela no estaba bien colocada. Una esquina del fieltro se levantaba curvándose como si alguien la hubiera despegado antes. La presioné, pero volvió a subir revelando el contorno de una tapa. Mi corazón se aceleró. Germán era meticuloso, nunca dejaba cosas sin terminar. Arranqué el forro y descubrí una pequeña trampilla empotrada con bordes metálicos desgastados, pero seguros. Mis manos temblaron al sacar la llave de latón de mi bolsillo. Sus dientes brillaron bajo la luz matinal. Me arrodillé, la inserté en la cerradura y con un giro firme, el mecanismo hizo clic. El sonido resonó más fuerte de lo que debería en el silencioso estacionamiento. La trampilla se abrió revelando una caja de acero opaca por el tiempo, pero sólida. La levanté con cuidado, sorprendida por su peso, y la puse en el borde de la cajuela. Por un largo momento solo la miré, temerosa de lo que podría descubrir. Luego respiré hondo y solté el cierre. Dentro había un montón de documentos atados con una cinta de cuero. Encima estaba un mapa topográfico desvaído con bordes desgastados y anotaciones en la letra pulcra de Germán, coordenadas acantilados notas en su taquigrafía familiar. Debajo había escrituras oficiales, cada una sellada y notariada, nombrando a Germán como dueño de más de 100 hectáreas de terreno en las afueras de Mazamitla, Jalisco. Mis labios se separaron mientras seguía las líneas. Nunca supe que tenía algo allí. Junto a los papeles había 3 llaves de hierro más pesadas de lo que parecían cada una, grabada con extraños diseños. Una tenía una figura en forma de cruz, otra un sol circular. La tercera, una red de líneas que no reconocí. Tintinearon al levantarla su peso frío inquietante en mi palma. En el fondo de la caja había un sobre sellado color crema y frágil por los años. Mi nombre estaba escrito al frente con la mano firme de Germán Isabela. No abrir hasta estar lista. Las palabras me golpearon como un mazazo. Lista. ¿Lista para qué? Seguí las letras con la punta del dedo, imaginándolo sentado en su escritorio, eligiendo cada palabra con cuidado, seguro de que un día estaría exactamente donde estaba. El sobre se sentía más pesado de lo que debería, como si no solo llevara tinta, sino intención. Lo devolví con cuidado, resistiendo el impulso de abrirlo. Germán había sido cauteloso, y su nota no estaba escrita a la ligera. Tal vez contenía instrucciones, tal vez confesiones, o tal vez solo acertijos. Fuera lo que fuera, sentía que cambiaría la forma de mis días tan seguro como lo había hecho el testamento. Cerré la caja, la guardé bajo la alfombra de la cajuela y bajé la tapa hasta que encajó. Mi reflejo me miró desde la pintura opaca, rostro surcado, ojos cansados, una mujer despojada de su hogar, pero con un misterio en su lugar. Al sentarme en el asiento del conductor, apreté el volante y sentí la llave de latón aún cálida en mi bolsillo. El camino por delante era incierto, pero los secretos de Germán esperaban, y ya no podía fingir que no eran para mí. El mapa pesaba como un secreto quemándose en su papel. 2 días después de descubrirlo, volví a empacar mis cosas en el Ford Fiesta y manejé hacia el sur. La carretera se alejaba de las playas de Puerto Vallarta, me llevaba por tramos de selva, donde el cielo parecía infinito, y luego subía hacia las sierras de Jalisco. Cuando llegué a Mazamitla, el aire era fresco y ligero, un viento montañoso que silbaba por las rendijas del coche. Mazamitla era un pueblo que parecía orgulloso, pero agotado. Sus casas de madera se apoyaban en las laderas, y sus calles llevaban las marcas de leñadores y turistas por igual. Me detuve en un café donde la campana sobre la puerta tintineó al entrar. La mesera, una mujer con el cabello gris trenzado, me sirvió un café y preguntó qué me traía al pueblo. Mi esposo pasaba tiempo aquí, dije con cuidado. Germán Armenta. Agrimensor. Sus ojos se iluminaron con un leve reconocimiento. Recuerdo a un hombre con mapas siempre abiertos en la mesa. Callado. Decían que recorría los cerros cada verano.
Algunos pensaban que buscaba plata de nuevo. Asentí, aunque mi garganta se apretó. Germán nunca me habló de veranos aquí. Los llamó viajes de trabajo con tratos necesarios. Escuchar otra cosa de una extraña se sentía como conocer a un esposo que solo entendía a medias. Siguiendo las indicaciones de la escritura, manejé más allá del pueblo subiendo por un camino de terracería que serpenteaba entre pinos y encinos. El coche se esforzó, pero me llevó hasta que los árboles se abrieron revelando un claro. Allí, apoyada contra la ladera, estaba la cabaña. Su tejado era de lámina con óxido extendiéndose como podredumbre, y el porche se inclinaba como cansado de sostenerse. Entré con cautela. El aire olía a polvo y madera húmeda. Un catre se hundía en una esquina, una estufa rota en otra. La luz del sol se filtraba por las grietas de las paredes rayando el suelo. A primera vista no era más que un refugio abandonado, pero mi esposo no me habría dejado escrituras y mapas por un montón de madera. Me moví despacio pasando el pie por las tablas torcidas, hasta que una cedió ligeramente bajo mi peso. Me arrodillé, levanté el borde y encontré una ranura. La llave de hierro con el grabado en forma de cruz vino a mi mente. Mis manos temblaron al insertarla en la cerradura oculta bajo el polvo. Los engranajes giraron reacios pero obedientes, y la trampilla crujió al abrirse. Un soplo de tierra fresca me recibió. Encontré una linterna colgada cerca, encendí un cerillo y bajé al espacio inferior. El sótano era poco profundo, con paredes de piedra sosteniendo la tierra y forrado con estantes de madera. En ellos descansaban diarios apilados en montones ordenados, sus lomos etiquetados con fechas que retrocedían casi 20 años. Junto a ellos había sacos de lona llenos de muestras de mineral, cada una marcada con la letra de Germán. Abrí un diario y encontré bocetos precisos de crestas medidas de profundidad y anotaciones sobre vetas de cuarzo. Otro enumeraba ensayos de turmalina marcados en tablas pulcras. Las muestras de mineral captaban la luz de la linterna, brillando con destellos como estrellas ocultas. Seguí su letra con los dedos cada curva y marca familiar, pero extraña en este nuevo contexto. Germán había pasado años catalogando, midiendo, vigilando. No había estado vagando sin rumbo en los veranos lejos de mí. Había estado registrando evidencia de algo inmenso. Reubiqué los diarios con cuidado, el corazón latiéndome fuerte. Mi esposo había construido una vida a mi lado de noches tranquilas y trabajo constante, pero debajo había construido otra vida aquí, una de secretos minerales y vigilancia paciente. Cuando volví a la cabaña, el resplandor de la linterna, desvaneciéndose tras de mí, sentí el peso de esos diarios presionando mi conciencia. Lo que Germán había descubierto no era poca cosa, y ahora estaba en mis manos protegerlo. Pasé 2 días en la cabaña revisando los diarios de Germán, hasta que mis ojos se nublaron. Eran ordenados meticulosos, del tipo que él usaba para nuestras cuentas, pero estas páginas rastreaban algo mucho más peligroso. Coordenadas, valores de ensayos, rendimientos estimados. Todo estaba ahí, pero lo que más me inquietó no fueron los números. Era un registro escondido entre 2 volúmenes más pequeño que los demás, con una cubierta de cuero marrón desgastada por los años. Dentro, columnas ordenadas listaban fechas y pagos. Cada entrada tenía iniciales RM. Junto a ellas había cantidades que me dejaron atónita, cientos de miles de pesos a la vez, a veces repetidos mensualmente. Mi esposo siempre me dijo que era cuidadoso con el dinero, pero aquí estaba la prueba de sumas enormes, moviéndose por canales invisibles. Presioné la palma contra la página susurrando su nombre, como si pudiera aparecer para explicarse. Esa noche no pude dormir en el catre hundido. El silencio de las sierras pesaba demasiado. Necesitaba una voz de razón, alguien que conociera a Germán, fuera de la vida que compartí con él. Mis pensamientos se volvieron hacia el padre Anselmo Díaz, el sacerdote archivero que bautizó a Tadeo, y que, a diferencia de muchos, había compartido largas charlas con Germán
sobre mapas de historia. Ahora estaba mayor, bien entrado en los 70, pero su mente seguía afilada como pedernal. A la mañana siguiente manejé el Ford Fiesta por el camino sinuoso hacia la iglesia de piedra de Mazamitla. Su campanario se inclinaba ligeramente como rindiéndose a los años. El padre Anselmo estaba en el jardín podando rosales con guantes. Cuando me vio, su rostro se suavizó con reconocimiento. Isabel Armenta dijo con voz áspera por la edad: «Supe de la partida de Germán. Lo siento mucho, querida». Le agradecí en voz baja y le mostré el pequeño registro. Encontré esto entre sus cosas. No entiendo qué significa. Las iniciales RM. ¿Le dicen algo? Frunció el ceño mientras ajustaba sus lentes y estudiaba la página. Estuvo callado un largo rato con la brisa agitando las hojas a nuestro alrededor. Finalmente cerró el libro con cuidado y me lo devolvió. Raúl Montero dijo, y el nombre solo me heló. Un arreglador. Lo conocí hace décadas. Trabajaba en las sombras para empresas mineras, comprando silencios, suavizando permisos, manteniendo a la gente en línea. Si tu esposo le pagaba entonces, Germán estaba más cerca de algo grande de lo que nunca dejó ver. Apreté el registro con más fuerza. ¿Qué tipo de hombre era peligroso?, respondió el padre Anselmo. Los que intentaron cruzarse con Montero desaparecieron. Algunos los encontraron en barrancas. Otros nunca aparecieron. Él prospera donde la ley y la codicia se encuentran. Isabela. Si Germán tuvo tratos con él, significa que llevaba conocimiento que gente poderosa quería enterrar. Las palabras del sacerdote quedaron en el aire como humo. Pensé en la nota de Germán en el sobre. No abrir hasta estar lista. Y mi pecho se apretó. Él había vivido con este peso durante años sin soltar una palabra, y ahora la carga era mía. El padre Anselmo puso una mano suavemente en mi brazo. Hagas lo que hagas, protege esos papeles. No dejes que caigan en manos equivocadas. Y ten cuidado a quien confías, incluso tu propia sangre puede tentarse cuando hay tanto en juego. Asentí, aunque mi estómago se anudó. Pensé en Tadeo, su prisa por sacarme sus susurros de ventaja. Ya estaba olfateando lo que Germán dejó. Dejé la iglesia con el registro apretado contra mi pecho, las sierras proyectando sombras largas sobre el camino. Mientras manejaba de regreso a la cabaña el viejo coche traqueteando en cada curva, me di cuenta de que Germán me mantuvo ignorante, no por descuido, sino tal vez por protección. Aún así, la pregunta me carcomía. ¿Me había protegido del peligro o me había dejado como la última pieza en un juego que apenas entendía? Los diarios descansaban pesados en mi regazo, cada página, una confesión de un hombre que me amó y me mintió en el mismo aliento. Necesitaba claridad no solo sobre las decisiones de Germán, sino sobre qué había escondido exactamente bajo la tierra de Mazamitla. Los números y bocetos en una página podían significar cualquier cosa. Necesitaba a alguien que quitara el misterio y me dijera la verdad. Por contactos del padre Anselmo conocí a la doctora Paloma Rivas. Era más joven de lo que esperaba, de unos 41 años, con el cabello oscuro trenzado, balanceándose al caminar sus botas desgastadas, pero firmes. No trabajaba para ninguna corporación, me aseguró el sacerdote, sino como independiente a veces, para universidades, a veces para rancheros tercos, luchando por probar que sus pozos no estaban envenenados. Su reputación de integridad la precedía, y eso me bastó. Nos encontramos en la cabaña 2 días después, con el aire fresco prometiendo lluvia serrana. Extendió las muestras de mineral de Germán en una lona como joyero, colocando piedras preciosas. Con una lupa de joyero pegada al ojo, examinó cada pieza con cuidado, golpeándolas contra sus dientes, raspándolas contra una placa de cerámica, sopesando su peso en la palma. «No son solo piedritas bonitas», dijo al fin, dejando una con cuidado. «Esto es cuarzo de grado comercial». Y aquí levantó un fragmento verde que brillaba al captar el sol, turmalina de calidad inusual.
Si estas muestras vienen de tu terreno, señora Armenta, estás sentada en algo por lo que las empresas pelearían a muerte. Sus palabras cayeron como plomo en mi estómago. Y por empresas dije lentamente, te refieres a las que no piden permiso amablemente. Me miró sus ojos agudos y firmes. Las mineras dan vueltas como zopilotes cuando olfatean oportunidad. Te ofrecerán sumas que parecen cambiar la vida, y luego sacarán 20 veces más en ganancias. Y si no pueden comprarte algunos, te presionarán para vender con abogados tribunales, o algo peor. Apreté las manos para detener su temblor. Lo peor ya ha tocado a mi puerta. Alzó una ceja, pero no insistió. En cambio, comenzó a guardar las muestras en sus sacos, etiquetándolas con lápiz. Si tienes los derechos minerales, tienes poder. Pero el poder es justo lo que te hace un blanco. Quien sea que haya tratado con tu esposo, apuesto a que ya sabe qué hay aquí. Tendrás que decidir si quieres exponer esto al mundo o enterrarlo más profundo de lo que ha estado. Sus palabras resonaron con el silencio de Germán a lo largo de los años. Todos sus veranos lejos, todos los cuadernos meticulosamente escondidos, la llave pegada al título de un coche viejo. Él había elegido el secreto sobre la comodidad, el silencio sobre la confesión. Paloma se limpió las palmas en sus jeans y me dio una mirada mesurada. Puedo redactar un informe preliminar algo académico. No será a prueba de balas, pero confirmará la viabilidad de estos depósitos. Lo necesitarás si esto llega a tribunales o si alguien intenta sacarte a la fuerza. Le agradecí, aunque la gratitud se sentía como una palabra demasiado pequeña. Guardó sus instrumentos, cargó su mochila y se detuvo en la puerta de la cabaña. Una cosa más. Mantén los ojos abiertos. Depósitos como estos. La voz corre rápido incluso cuando crees que estás sola. Su advertencia quedó en el aire después de que se fue. Salí minutos después con los diarios apretados contra mi pecho y me congelé. Al otro lado del claro medio, escondida por los árboles, una camioneta negra estaba estacionada. Sus vidrios polarizados ocultaban a quien estuviera dentro. El motor ronroneaba suavemente, no el sonido de un excursionista perdido o un vecino curioso. Me quedé en la puerta, mi respiración acelerándose. Por un largo momento nadie se movió. Luego, como si supieran que los había visto, la camioneta cambió de marcha, retrocedió por el camino de tierra y desapareció tras la curva sin prisa. Me quedé en el porche mucho después de que el polvo se asentó, los diarios clavándose en mis brazos. Alguien ya sabía, y el juego que Germán había manejado con tanto cuidado ya no era suyo, era mío. Apenas había desempacado una maleta en una posada de carretera cuando llegó el golpe. El sonido fue brusco, casi impaciente. Al abrir la puerta, Tadeo estaba allí pulido en un traje, a medida como si acabara de salir de una sala de juntas, no de manejar kilómetros por las sierras. Su corbata estaba floja, pero sus ojos eran duros. Mamá dijo la palabra rígida en su lengua. Necesitamos hablar. Me hice a un lado aunque mi pecho se apretó. Entró echando un vistazo a las cortinas desvaídas, la mesita abollada, el linóleo agrietado. Su labio se curvó como si no pudiera creer que su madre estuviera en un lugar así. No se sentó solo. Se quedó cerca de la cama ajustando sus gemelos con precisión deliberada. Seamos claros, dijo. Sé que papá te dejó algo. Unos terrenos inútiles, unos papeles a los que te aferras como si importaran. Fírmalos a mi nombre y me aseguraré de que estés bien cuidada. Niégate y verás cómo tu pensión se esfuma como humo. Mi garganta ardía, pero mantuve mi voz firme. Tu padre me dejó un coche viejo. Eso fue todo. Sonrió acercándose. Por favor, ¿crees que no sé de la cabaña? De las escrituras has estado ocupada jugando a detective. Lo que sea que esté escondido allí pertenece al patrimonio, y eso significa que es mío. Lo miré buscando al niño que alguna vez conocí, el que me tomaba de la mano en los cruces, temeroso del tráfico. Pero el hombre frente a mí era un extraño afilado ambicioso con ojos que destellaban algo como desesperación. No firmaré nada,
dije al fin. Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra al agua. Su mandíbula se tensó y se inclinó bajando la voz. Piénsalo bien, mamá. No solo me estás desafiando a mí. Hay gente mirando. Gente que no toma bien las demoras. Entonces lo entendí. La codicia en su voz no era del todo suya. Estaba repitiendo las amenazas de alguien más cargando su urgencia. La sombra de Raúl Montero se extendía más de lo que había imaginado. «Te has dejado acorralar», dije en voz baja. «Sean cuales sean los tratos que hiciste. Las promesas, no estás hablando solo por ti». Las fosas nasales de Tadeo se ensancharon. «Estoy tratando de proteger lo que es mío. No dije poniéndome de pie para enfrentarlo. Estás tratando de proteger lo que te han puesto delante. Y estás dispuesto a vender la dignidad de tu madre por eso». Por un momento su compostura se rompió. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia el estacionamiento, donde Marisela estaba en su sedán elegante. La vi de reojo rígida y pálida con las manos apretadas en su regazo. No levantó la mirada, no cruzó la mía, pero algo en su postura me dijo que sabía más de lo que admitía. Tal vez temía en qué se había enredado su esposo. Tal vez me temía a mí. Tadeo se enderezó alisando su chaqueta como si apartara la duda. «Lo lamentarás», dijo. «Cada peso que tienes depende de mí ahora». Lo dejé ir sin otra palabra. Salió con los hombros rígidos y la puerta se cerró de golpe tras él. A través de la cortina delgada, vi a Marisela mirarlo mientras subía al coche. Ella alcanzó su brazo, sus labios, moviéndose en lo que parecía una advertencia. Él liberó su brazo. Encendió el motor y el sedán se alejó con sus luces traseras, encogiéndose en el atardecer. Me senté al borde de la cama de la posada, las manos temblando, pero mi determinación firme. Los diarios de Germán, las muestras de mineral. Las escrituras no eran solo pedazos de papel. Eran la línea entre la verdad y lo que fuera que hubiera clavado sus garras en mi hijo. Y si no los protegía, no solo perdería la tierra, sino a Tadeo mismo tragado entero por fuerzas que creía poder controlar. Me levanté antes del amanecer la mañana siguiente demasiado inquieta para dormir tras el ultimátum de Tadeo. Las sombras de sus amenazas permanecían en la habitación presionando contra el papel tapiz descascarado, susurrando por el zumbido del radiador de la posada. Supe entonces que guardar los diarios y escrituras bajo mi cama no sería suficiente. Necesitaba algo más fuerte que el secreto. Necesitaba muros de papel y tinta escudos en los que Germán mismo había confiado alguna vez. Ese pensamiento me llevó a Esteban Vargas. Había sido amigo de Germán desde sus días jóvenes, cuando ambos se curtían en contratos polvorientos y levantamientos en rincones olvidados del suroeste. Esteban se había retirado del trabajo notarial hace años, pero su reputación era intachable. Su memoria seguía afilada y su sentido de lealtad inquebrantable. Lo encontré en una casa de adobe, a las afueras de Puerto Vallarta. Su jardín estaba lleno de chiles y girasoles, y me recibió en la reja con una sonrisa curtida. «Isabel Armenta», dijo con voz lenta y deliberada, «si estás en mi porche tan temprano, traes problemas que valen la pena escribir». Adentro, sobre un café con un toque de canela, desplegué las escrituras de Germán, el registro y los diarios. Esteban leyó en silencio por un largo rato, su dedo siguiendo firmas sus labios, moviéndose mientras probaba las palabras. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran graves. «Estos papeles son válidos», dijo. «La tierra es tuya, pero la validez no es protección. Un abogado hambriento puede torcer huecos en aperturas, y las amenazas de tu hijo no serán vanas por mucho tiempo. Necesitamos construir muros legales». Con su guía, ese mismo día presenté anotaciones preventivas en la oficina del registro, bloqueando cualquier intento de hipotecar o vender las propiedades sin mi firma. Esteban también redactó un fideicomiso a mi nombre, colocando los derechos de levantamiento y las escrituras dentro, nombrándome única fiduciaria.
No era una armadura de acero, pero era una armadura de papel lo bastante gruesa para hacer tropezar a los codiciosos. Mientras los documentos eran sellados y notariados, sentí un peso levantarse incluso cuando otro se asentaba. Por cada capa de defensa que construía, me preguntaba cuántas más había escondido Germán y por qué había elegido cubrir todo con tanto secreto. Esa pregunta pesó más la noche siguiente, cuando recordé la segunda llave de hierro. Su arco tenía un pequeño grabado de un cáliz uno que no reconocí al principio, pero bajo la luz parpadeante de la lámpara de la posada, lo recordé el mismo cáliz tallado en la madera de las puertas de la parroquia del padre Anselmo. A la mañana siguiente fui a la iglesia. El padre Anselmo me recibió con su paciencia gentil habitual, aunque sus ojos se entrecerraron al ver la llave de hierro. Sin decir palabra me llevó por los estrechos escalones de piedra hacia la sacristía. Al fondo de la sala había un viejo gabinete de roble con accesorios de latón, su cerradura desgastada por décadas de uso. La llave encajó fácilmente girando con un clic satisfactorio. Dentro, entre registros de bautizos y matrimonios, había una pequeña caja fuerte. La levanté sobre la mesa, mi pulso martilleando, y la abrí para encontrar un montón ordenado de sobres atados con cordel. Cada uno tenía la letra de Germán. En la cima había uno marcado simplemente Derechos de levantamiento. Mazamitla. Dentro, doblados y notariados, estaban los documentos originales que le otorgaban los derechos minerales de las 100 hectáreas. No eran copias, no eran borradores. Eran las joyas de la corona. La prueba de que no importaba lo que Raúl Montero o Tadeo intentaran, la tierra era legítimamente mía. Debajo de los derechos había otro sobre, dirigido a mí sin abrir, con el papel amarilleando en los bordes. Seguí mi nombre con la punta del dedo, pero no rompí el sello. En cambio, lo aparté con cuidado. Germán había colocado protecciones como un albañil poniendo piedra. Y aún así, una llave seguía en mi posesión pesada y esperando. No esperaba que la última llave abriera mis ojos, no a una caja fuerte o un mapa, sino a las personas más cercanas a mí. A veces la traición es un documento esperando en un cajón. Otras veces es de carne y hueso, respirando a tu lado en la mesa del comedor. El primer susurro vino de Esteban. Me llamó tarde en la noche, su voz baja como si alguien pudiera estar escuchando de su lado. Isabela, hoy vi a tu nuera en el centro. No estaba de compras. Salió del Hotel Bahía con Claudia Murillo. El nombre me congeló. Murillo era abogada de Minera Cerro Azul, un consorcio con fama de tragarse pequeños derechos como si fueran sardinas. Si Germán había escondido sus descubrimientos, era por gente como ella. A la mañana siguiente manejé al centro. Me dije que solo necesitaba probar que Esteban estaba equivocado, que Marisela había estado con una amiga, tal vez una pariente de paso. Pero al estacionarme cerca de la fachada de azulejos del Hotel Bahía, las vi yo misma. Marisela, con el cabello rubio recogido pulcramente en el cuello, estaba sentada frente a una mesa de vidrio con Claudia Murillo. La abogada era imponente en un traje gris carbón, una mujer que irradiaba filo como una navaja. Marisela se inclinó hacia adelante, sus manos cuidadas apretando un bolígrafo mientras Murillo deslizaba una carpeta sobre la mesa. Sus cabezas se acercaron conspiradoras. Me quedé detrás de un macetón de bugambilia, mi pulso martilleando. No las confronté entonces. Esperé con el corazón enfermo hasta que Marisela se fue. La seguí a distancia mientras regresaba a su Quicos y a su coche. Se quedó dentro un largo momento, aferrando el volante como si se estabilizara antes de manejar hacia la casa que ya no era mía. Esa noche llamé a la mansión. Tadeo abrió la puerta con la corbata floja, los ojos cansados. Detrás de él apareció Marisela con la tensión grabada en cada línea de su rostro. Pedí hablar a solas y Tadeo lo permitió a regañadientes. Nos sentamos en la sala donde alguna vez le leí cuentos a él, donde Marisela y yo reíamos sobre recetas. Ahora la sala se sentía fría, despojada de memoria.
Te vi hoy, le dije, con Claudia Murillo. Marisela se tensó su mirada saltando hacia Tadeo, que frunció el ceño. ¿De qué habla?, preguntó él. Ella tragó con fuerza. No es lo que piensas. Pero lo era. Y seguí. Te pasó papeles. Se inclinaron como cómplices. ¿Qué trato estás persiguiendo a mi costa? La voz de Marisela se quebró, pero sus palabras vinieron con firmeza practicada. Tenemos deudas, Isabela. Más de las que sabes. La casa, los coches, las inversiones, todo se está desmoronando. Claudia dice que si firmamos esas hectáreas de la sierra, todo quedará perdonado. Borrado. ¿Sabes lo que eso significa? Podríamos respirar de nuevo. El rostro de Tadeo palideció. Marisela... Ella siguió con los ojos brillando. No entiendes lo que es ver todo desmoronarse. Tu madre se aferras a una tierra que ni siquiera necesita. Pero para nosotros es la salvación. La miré recordando a la mujer que alguna vez llamé hija, en todo menos en nombre. La había defendido cuando Tadeo discutía con ella. La recibí en las fiestas. Puse el broche de mi madre en su mano, el año que se casó con mi hijo. Ahora hablaba de salvación en términos de vender lo que Germán había protegido con su vida. «Venderías mi dignidad por tu estatus», dije, mi voz apenas un susurro. Los ojos de Marisela se desviaron. «No es estatus, es supervivencia». No respondí. «Es querer estar por encima de los demás sin importar el costo». El silencio que siguió cortó más que cualquier discusión. Tadeo miró entre nosotras, su mandíbula tensa, como si se diera cuenta, demasiado tarde, de lo profundamente que lo habían manipulado. Me levanté sin otra palabra, dejándolos en esa jaula dorada de sala. Al salir al aire nocturno, el peso de la traición presionaba más que las piedras de las sierras. Y aún así, bajo ese peso sentí el más leve destello de determinación. Si Marisela me creía débil, me había subestimado tanto como Tadeo. La cabaña nunca había sido acogedora, pero cuando regresé la mañana siguiente, se sentía violada. La puerta estaba entreabierta, la cerradura astillada, donde una bota la había forzado. Dentro el aire traía el olor agudo de tierra húmeda y botas enlodadas. Mi linterna estaba volcada a su vidrio roto, y las tablas del suelo tenían manchas de tierra, donde los intrusos habían arrastrado su peso por la sala. Me estabilicé contra el marco de la puerta escuchando. Solo el viento se movía por las costuras rotas del tejado. Quien haya venido ya se había ido. La trampilla estaba abierta. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a bajar al sótano. Los estantes estaban en desorden, diarios esparcidos, muestras de mineral, derramadas de sus sacos de lona. Pero cuando busqué la caja de madera donde deberían estar los derechos de levantamiento, mi mano solo encontró los señuelos que había dejado fotocopias con marcas de agua que Esteban había preparado. Los documentos reales estaban seguros con él, bajo sus sellos notariados. Exhalé tembloroso alivio mezclado con rabia. Quien había entrado esperaba que fuera descuidada. Subestimaron cuánto me había enseñado, ya Germán incluso en silencio. Pasé horas restaurando el orden en el sótano, apilando los diarios, barriendo el lodo. Pero no importaba cuánto ordenara los estantes, la violación permanecía. Alguien había tocado lo que era mío, hurgado en lo que Germán había dejado. Casi podía escuchar su voz recordándome mantenerme un paso adelante, pensar 3 movimientos hacia el futuro. Esa tarde, mientras cargaba cajas en el Fiesta, una camioneta traqueteó por el camino de tierra. Joel Camacho salió limpiándose grasa de las manos con un trapo. Tenía 29 años, flaco, con la paciencia firme de un mecánico y una lealtad vecinal en la que había aprendido a confiar desde que llegué a Mazamitla. «Señora Armenta», dijo mostrando un pequeño dispositivo. «La cámara de Sendero captó algo anoche. Pensé que debería ver». Puso la cámara en el cofre de mi coche y revisó las imágenes, hasta que una me cortó la respiración. Faros brillaban en el claro, y allí inconfundible estaba el Lexus plateado de Marisela, estacionado en la oscuridad. El sello de tiempo marcaba justo después de la medianoche.
Mis manos se apretaron en el cofre hasta que los nudillos me dolieron. «¿Estás seguro?», susurré. Joel asintió su ceño fruncido. Las placas coinciden. No se quedó mucho, 10 minutos tal vez, pero suficiente para fisgonear. Cerré los ojos, el peso de la traición presionando de nuevo. Marisela no solo había hablado con Claudia Murillo, había manejado hasta las sierras para hurgar en los secretos de Germán ella misma. Y probablemente no vino sola. Las huellas de lodo eran demasiado pesadas, demasiadas. Había traído ayuda. «¿Quieres que lleve esto al jefe de policía?», preguntó Joel. Por un momento lo consideré, pero luego imaginé a Tadeo ya atrapado por promesas que no podía cumplir y a Marisela susurrándole veneno al oído. Si la ley se involucraba, el escándalo se extendería como incendio y el nombre de mi familia sería arrastrado por titulares. Aún no dije en voz baja: «Guarda las imágenes a salvo. Si las necesito, te las pediré». Joel me estudió un largo momento, luego asintió. «Ten cuidado. Los que suben aquí de noche no buscan amistad». Cuando se fue me senté al volante del Fiesta con la cámara de sendero aún en mi regazo. La noche se cerró a mi alrededor pesada con elecciones no dichas. Exponer a Marisela sería quemar cada puente con mi hijo. Callar invitaría a más sombras a colarse en la cabaña. Guardé la cámara en la guantera y giré la llave en el encendido. El motor tosió al despertar y manejé en la oscuridad sabiendo que no podía seguir balanceándome entre el silencio y la retaliación para siempre. El juzgado en Guadalajara era un edificio de piedra que parecía cargar el peso de siglos. Sus ventanas altas dejaban pasar una luz matinal pálida que caía dura sobre los bancos y las largas mesas de roble. Me senté en una con Esteban a mi lado, su mano firme en el montón de documentos que habíamos preparado. No llevaba maletín de abogada, solo la bolsa de levantamiento, gastada de Germán a mis pies, su cuero agrietado y suavizado por décadas de uso. Al otro lado del pasillo, Claudia Murillo estaba elegante y confiada, su traje gris carbón, impecable. A su lado, Tadeo se sentaba rígido con la mandíbula tensa como si apenas me reconociera como la mujer que lo crió. Marisela, elegante pero pálida, evitaba mi mirada. El proceso comenzó rápido. Claudia se acercó al estrado mostrando una sonrisa afilada como vidrio y levantó un documento. «Señor juez», dijo con suavidad, «presentamos aquí una cesión de propiedad ejecutada por el señor Tadeo Armenta, heredero legítimo, asignando todos los intereses minerales heredados de su padre a Minera Cerro Azul. Firmado en un evento formal de su propia voluntad». El juez ajustó sus lentes y estudió el papel, mientras Claudia seguía sus palabras pulidas como un teatro ensayado. «Esto establece que la señora Armenta no tiene más reclamo que lo ya asignado, un vehículo. El patrimonio por ley y por la intención del heredero pertenece a mi cliente». Me quedé inmóvil, pero dentro de mi pecho mi corazón latía fuerte. Los ojos de Tadeo se desviaron brevemente hacia mí. Luego se apartaron, la vergüenza destellando, antes de que el orgullo la sofocara. Había firmado algo que ni siquiera entendía en una fiesta de cócteles, nada menos. Y ahora Claudia lo agitaba como si fuera escritura sagrada. Cuando fue nuestro turno, Esteban se levantó con la solemnidad de un hombre que había jurado verdad toda su vida. Colocó nuestro paquete en el estrado. «Señor juez, aquí están los derechos de levantamiento originales notariados, las escrituras minerales y un instrumento de fideicomiso, archivado a nombre de la señora Isabela Armenta. Cada uno sellado y firmado antes de la muerte del señor Armenta. Ninguna cesión puede superar un fideicomiso de esta naturaleza». El juez hojeó los papeles, su rostro indescifrable. Esteban siguió. Además, se presentaron anotaciones preventivas para evitar cualquier gravamen sin el consentimiento de la señora Armenta. Cualquier intento de transferir derechos fuera de ese marco es nulo. Por un largo momento la sala estuvo en silencio, salvo por el roce de las páginas. Los labios de Claudia se apretaron.
Se inclinó hacia adelante susurrando a Tadeo, que se movió inquieto en su asiento. Finalmente el juez carraspeó. Los documentos del fideicomiso están en orden. El tribunal reconoce a la señora Armenta como única fiduciaria y titular de los derechos. La cesión presentada por Minera Cerro Azul es inválida e inejecutable. Caso desestimado. El martillo golpeó un sonido que resonó en mí como la primera respiración profunda tras ahogarse. La compostura de Claudia titubeó solo por un latido. Su máscara se agrietó y sus ojos ardieron de furia. Recogió sus papeles bruscamente, susurrando algo a Marisela que parecía a punto de romperse bajo el peso. Me levanté lentamente recogiendo la bolsa de Germán y salí del juzgado con Esteban. Afuera el aire serrano era fresco y el cielo parecía imposiblemente amplio. Sin embargo, incluso mientras saboreaba la pequeña victoria, sabía que esto no era un final. Los de la clase de Claudia no se retiraban, se reagrupaban. De vuelta en la posada puse la bolsa de levantamiento de Germán en la cama, mis dedos rozando su solapa gastada. Algo se enganchó en mi mano, un bolsillo oculto que no había notado antes. Dentro, doblado pulcramente, había un solo pedazo de papel. La letra era suya, firme y familiar. La tercera llave es para lo que no pude enfrentar. Me quedé congelada, la nota temblando en mis manos. Lo que Germán había enterrado era más que tierra, más que minerales, más que dinero. Era una verdad que había temido enfrentar en vida, y ahora esperaba por mí. La nota ardió en mi bolsillo durante 2 días antes de que encontrara el valor para actuar. La tercera llave es para lo que no pude enfrentar. Las palabras permanecían conmigo mientras caminaba por las calles estrechas de Mazamitla, mientras yacía despierta mirando los techos de la posada. Germán me había dejado acertijos dentro de acertijos, cada uno llevándome más profundo, a una historia que nunca se atrevió a contar. Al amanecer del tercer día manejé de nuevo por el camino de la sierra hacia la cabaña. El bosque estaba tranquilo, el aire fresco con pino y nieve derretida. Caminé hacia la parte trasera donde la ladera subía empinada y rocosa. Los viejos bocetos topográficos de Germán me guiaron líneas marcando un cuadrado tosco a 20 pasos del porche trasero, junto a una roca medio enterrada con forma de hombre arrodillado. Cavé con una pala oxidada hasta que el metal sonó contra algo sólido. Al limpiar la tierra y las raíces, descubrí un cofre de hierro, su superficie corroída pero intacta. La cerradura tenía el grabado final, un sol circular. Mis manos temblaron al encajar la tercera llave. Giró con un clic chirriante. Dentro no había oro ni joyas, sino montones de papel sellados en mangas enceradas. En la cima estaba una carta para un fondo de educación comunitaria, escrita con la mano firme de Germán y firmada con la tinta que reconocía como suya. Hablaba de becas, programas de capacitación para hijos de mineros, de convertir la riqueza mineral en algo duradero para generaciones. Debajo había contratos modelo con cláusulas de regalías, acuerdos que canalizarían porcentajes no a corporaciones, sino a escuelas, hospitales y fideicomisos comunitarios. Sentí las lágrimas subir sin invitación. Germán no había perseguido fortuna para sí mismo. Había estado planeando un escudo, una forma de transformar las riquezas ocultas de la tierra en algo que no pudiera ser devorado por hombres como Raúl Montero. Debajo de los contratos había una memoria USB guardada en una funda de plástico. La llevé dentro de la cabaña, encendí mi vieja laptop y esperé mientras la pantalla cobraba vida. El video comenzó abruptamente. Germán sentado en un escritorio, su rostro más viejo que el hombre que recordaba, con líneas profundas en las mejillas. Su voz era firme pero cansada. Si estás viendo esto, Isabela, significa que me he ido y que los muros se cerraron más rápido de lo que pude alejarlos. Hizo una pausa ajustando sus lentes. Guardé demasiados secretos de ti pensando que te protegía. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Levantó una carpeta hacia la vista, las páginas crujiendo.
Llevé registros. Montero sobornó a funcionarios para enterrar permisos. Claudia Murillo canalizó dinero a través de empresas fantasma para comprar silencios. Y vaciló su voz temblando. Tadeo, nuestro hijo. Lo prepararon, lo alimentaron con lujos, deudas, promesas. Tomó dinero. Puede decirse que fueron préstamos favores. Pero fue soborno. Lo tienen en su bolsillo. Mi pecho se contrajo como si la sierra misma me presionara. Germán se inclinó hacia adelante, los ojos ardientes en la cámara. Si expones esto, los derribarás a todos. Pero también a él. No pude enfrentarlo mientras vivía. No pude destruir a mi propio hijo. Por eso te lo dejé a ti. Perdóname. La pantalla se oscureció. Me quedé allí mucho tiempo, el zumbido de la laptop llenando el silencio. El cofre seguía abierto a mi lado, sus papeles esparcidos como alas frágiles. Germán había construido cada protección que pudo, pero la decisión final, la elección insoportable, la dejó en mis manos. Afuera el bosque se movió, el grito de un cuervo cortando el aire frío. Cerré el cofre, lo aseguré de nuevo y sostuve la llave con fuerza en mi palma. Lo que viniera después, tendría que decidir no solo cómo proteger el legado de Germán, sino si sacrificar a mi hijo para preservarlo. La memoria USB me había dejado temblando, pero también me dio dirección. El mapa de Germán mostraba un pozo marcado 3 veces, con tinta roja, una nota garabateada al lado, muestras de núcleo guardadas aquí. Si sus registros en la cabaña no eran suficientes, esas muestras probarían el verdadero valor de la tierra sin discusión. La prueba importaba ahora más que el sentimiento. Esa noche, bajo una luna velada por nubes, manejé con la doctora Paloma Rivas y Joel Camacho por los zigzags ásperos hacia la cresta. El Fiesta gruñó en la subida, pero se mantuvo firme, como si supiera que llevaba más que pasajeros, llevaba secretos. Lo dejamos en un claro y caminamos el último kilómetro a pie, con las linternas atenuadas a rendijas de luz. La entrada estaba donde el mapa de Germán decía un marco de madera colapsado sobre una boca oscura en la ladera. Vigas podridas se inclinaban como dientes rotos, pero el pozo se abría lo bastante ancho para deslizarnos dentro. El aire era frío húmedo con olor a piedra y óxido. Nuestros pasos resonaban en el espacio hueco, mientras avanzábamos más profundo, pasando vigas viejas y rieles oxidados que alguna vez guiaron carros de mineral. El haz de mi linterna barrió las paredes captando destellos de cuarzo que parpadeaban como ojos. «Aquí», susurró Palomas arrodillándose cerca de un hueco lateral. Cajas de madera polvorientas pero intactas estaban apiladas contra la pared. Abrió una con una piedra. Dentro, envueltas en papel encerado, había muestras de núcleo piedra perforada, limpiamente revelando vetas de cuarzo, atravesadas con turmalina verde. Pasó los dedos por ellas con reverencia. Esto es, Germán no exageraba. Estos depósitos son mucho más grandes que cualquier cosa en los diarios. Mi pecho se apretó con orgullo y miedo. Había tenido razón todo el tiempo. Pero la prueba podía ser tan peligrosa como el oro. Cargamos varias muestras en la mochila de Joel, cuidando no tomar más de lo que podíamos llevar. Justo cuando cerré la caja, un sonido cortó el silencio, una bota, raspando contra la piedra. Mi linterna tembló en mi mano. De las sombras surgieron 3 hombres con rostros cubiertos por tela oscura. Uno llevaba una palanca, otro una pistola que brillaba débilmente a la luz de la linterna. «Vaya, vaya», dijo el de la pistola con voz amortiguada. «Parece que la viuda anda de prospectora». Mi corazón golpeó contra mis costillas. Paloma se congeló aferrando una muestra de núcleo, como si fuera un escudo. Joel se movió ligeramente, su mandíbula tensa, sus ojos saltando hacia el suelo. El hombre con la palanca dio un paso más cerca. «Entréguenlo, todo, ahora». Sentí la bolsa de Germán pesada a mi lado, la llave del cofre aún dentro. No podía dejar que se llevaran todo. Mi mano ansiaba alcanzar los papeles, pero la voz de Joel cortó suavemente. «Está bien», dijo levantando las manos. «Sin problemas. Solo no apunten eso a la señora.
Se inclinó como para dejar su mochila, pero en un movimiento derribó una viga podrida. El madero se estrelló contra la pared, con un crujido atronador enviando polvo y rocas en cascada desde el techo. Sorprendidos, los hombres enmascarados se estremecieron, agachándose por los escombros. ¡Corran!, gritó Joel. Corrimos por el pozo tropezando con rieles y piedras. Detrás los insultos resonaba luego el sonido agudo de botas persiguiendo. Pero Joel conocía los túneles. Giró a la izquierda por un pasaje estrecho que subía las paredes raspándonos los hombros, hasta que salimos al aire nocturno. Nos desplomamos en los arbustos jadeando. La boca de la mina brillaba débilmente con la luz de las linternas, mientras los hombres buscaban dentro sus voces enojadas, pero desvaneciéndose. Joel se limpió la mugre de la frente y dio una sonrisa sombría. Ahora sabrán que tenemos pruebas. Apreté la muestra de núcleo contra mi pecho, sus bordes fríos e inflexibles. La batalla que Germán me había advertido ya no estaba oculta en registros o tribunales. Había salido a la oscuridad con armas en mano. La mañana después de la mina supe que no podía seguir vagando entre sombras. La prueba estaba en mis manos ahora, muestras de núcleo, derechos de levantamiento, la carta de Germán, y con ella venía la responsabilidad. Si lo dejaba enterrado, hombres como Montero rondarían hasta despojarme. Si vendía a los zopilotes, la visión de Germán se torcería en codicia. Necesitaba un aliado lo bastante fuerte para pelear, pero lo bastante honesto para honrar su sueño. Por contactos de Esteban, los encontré Breckman y Ortiz, una firma de Guadalajara conocida por trabajar con rancheros y comunidades que habían resistido a mineras depredadoras. Su reputación no era impecable, ninguna lo es, pero habían construido escuelas en los mismos pueblos donde sus contratos encontraron mineral. La reunión tuvo lugar en una sala tranquila en el piso 12 de una torre de vidrio, lejos del polvo de los senderos de Mazamitla. Paloma estaba a mi lado, sus manos firmes en las muestras. Esteban trajo los papeles del fideicomiso. Al otro lado de la mesa, dos socios escucharon mientras delineaba la visión de Germán, un fondo para educar a los hijos de los mineros, regalías canalizadas directamente a proyectos comunitarios, un contrato estructurado para que la tierra permaneciera a nombre de mi fideicomiso. Cuando el borrador del acuerdo se deslizó por el roble pulido, mi garganta se cerró. 1.200.000 pesos por adelantado. Regalías por cada tonelada extraída destinadas a escuelas comunitarias. Supervisión escrita en la carta imposible de borrar, sin la mano de un juez. Al final un espacio para mi firma. Seguí con el dedo el encabezado, el Fondo Educativo, Germán Armenta. El nombre de mi esposo viviría no en registros secretos o pozos ocultos, sino en las paredes de aulas donde los niños aprenderían a leer y soñar, más allá de las minas. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero sostuve el bolígrafo firme. Justo cuando lo levanté para firmar, las puertas se abrieron de golpe. Tadeo irrumpió con el traje arrugado, los ojos inyectados, la desesperación grabada en su rostro. Marisela rondaba detrás, pálida como porcelana. Él golpeó la mesa esparciendo papeles. «No puedes hacer esto», dijo con voz rota. «Esa tierra, esos derechos deberían ser míos». «Tu padre me los dejó a mí», dije en voz baja. Su risa fue frágil, quebrada. «No entiendes. Les debo. Millones. Préstamos, marcadores, tratos que pensé que pagarían. Si firmas esto, estoy acabado. Vendrán por mí». Por primera vez en meses vi no arrogancia en sus ojos, sino terror. Mi hijo acorralado, ahogándose en deudas que pensó lo elevarían alto. Los socios observaron en silencio sus expresiones indescifrables. La mano de Esteban se apretó en los contratos, manteniéndolos firmes contra la tormenta. «Tadeo», susurré, «ya te poseen. No dejes que también me tomen a mí». Su mandíbula trabajó como si contuviera lágrimas, pero su voz se quebró en ira. «Si alguna vez me quisiste, me darás esta oportunidad.
Lo miré entonces. Realmente lo miré al niño que sostuve cuando se raspaba las rodillas al hombre que me expulsó de mi hogar, al hijo que ahora me suplicaba que rindiera todo lo que Germán había protegido. El amor y el duelo batallaron en mi pecho, pero por encima de ambos se alzó algo más dignidad. Puse el bolígrafo contra el papel. Te quiero. Por eso no dejaré que arrastres este legado al pozo que has cavado. Y firme. Tadeo retrocedió como si hubieran golpeado. Marisela tocó su brazo, pero él apartó, su rostro desmoronándose. Se dio la vuelta y salió corriendo, sus pasos resonando por el pasillo. El silencio permaneció. Luego Esteban deslizó los contratos en una funda de cuero, sus ojos brillando con aprobación callada. El trato estaba sellado. El nombre de Germán y mi dignidad habían sido atados a algo que ningún acreedor podría quitar. Sin embargo, incluso mientras el alivio me bañaba, sabía que la batalla por mi hijo no había terminado. La primera nieve del invierno cubría ligeramente el panteón de Puerto Vallarta, blanqueando las lápidas y suavizando el silencio. Estaba frente a la tumba de Germán las letras de su nombre, talladas nítidas en granito, mi aliento enroscándose en el frío. A mi lado Tadeo se movía inquieto, los hombros encorvados contra el viento, aunque el temblor en sus manos venía de algo más profundo que el clima. «Te traje aquí», dije, mi voz baja pero firme, «porque aquí es donde pertenece la verdad. Tu padre dio su vida para proteger una visión más grande que el dinero, más grande que él mismo. No dejaré que la retuerzas en deudas y ruina». Los ojos de Tadeo se desviaron hacia la lápida. Parecía más joven allí, despojado de sus trajes y bravatas, su mandíbula tensa como si aún fuera el niño temeroso de decepcionar a su padre. «Tienes una elección», seguí. «Trabajas para el fondo con humildad, o te vas sin nada. Sin herencia, sin parte, ni siquiera mi nombre para apoyarte. Quieres salvación, gánala sirviendo a otros, no a ti mismo». Por un momento no dijo nada, el único sonido el graznido lejano de un cuervo. Luego la presa se rompió. Cayó de rodillas en la nieve, su voz cruda. «No se suponía que fuera así», sollozó. Marisela seguía empujando casas nuevas, coches, viajes. Cada vez que decía no me decía pequeño débil. Pensé que podía superarlo. Pensé que podía apostar mi salida. Y luego las deudas se acumularon, y los hombres de Montero vinieron tocando. No pude detenerlo, mamá. No pude detenerla. Su confesión me cortó no por las deudas, esas eran suyas para cargar, sino porque alguna vez confié en Marisela como si fuera mía. Ahora veía cómo su hambre lo había arrastrado y cómo él se dejó jalar. Puse una mano en su hombro firme, pero inquebrantable. «Culparla no te absolverá. Firmaste, me amenazaste, traicionaste la memoria de tu padre. Si quieres redención, comienza aquí con tu propia elección». Levantó la cabeza, los ojos rojos y húmedos. «¿Qué quieres que haga?». Lo miré sin mostrar debilidad. «En Navidad, cuando se anuncie el fondo, te pararás frente a la comunidad y pedirás perdón. No solo a mí, sino a todos los que has agraviado. Hablarás de tu codicia, tus errores, tu vergüenza. Y jurarás servir al fondo, no como heredero, sino como servidor. Ese es el único camino». Sus hombros temblaron, su respiración entrecortada. «Y si no puedo, entonces no eres mi hijo», dije, mi voz como piedra. Las palabras quedaron pesadas entre nosotros, pero no flaqueé. Bajó la cabeza llorando en la nieve, sus lágrimas formando pequeños parches oscuros en el blanco. Miré la tumba de Germán, el silencio de su nombre, y recé para que en algún lugar me escuchara y que el juicio comenzado allí se extendiera a los días por venir. La casa estaba llena otra vez, aunque no con el peso de antiguos rencores. Ramas de pino adornaban la baranda, velas parpadeaban en las ventanas y risas flotaban desde la cocina donde primos y sobrinas removían ollas y se peleaban por los pasteles. Por primera vez desde la muerte de Germán sentí el calor regresar a estas paredes. Era Navidad y era más que una tradición, era un ajuste de cuentas.
Estaba en la sala junto al árbol, los adornos captando destellos de la luz del fuego. Tadeo estaba sentado en una silla de respaldo recto, un papel doblado temblando en sus manos. Su rostro estaba pálido pero resuelto, las líneas alrededor de su boca más profundas por semanas de tensión. Me miró una vez como buscando permiso, y le di un solo asentimiento. Se levantó, carraspeó y comenzó a leer. Estoy aquí esta noche no como heredero, no como hijo, sino como un hombre que ha fallado. Traicioné la confianza de mi madre, amenacé lo que mi padre construyó, y dejé que la codicia me cegara hasta que no pude ver a la familia ni la dignidad. Lo siento, a todos ustedes, a esta comunidad y sobre todo a la mujer que me trajo al mundo, y nunca se rindió incluso cuando le di todas las razones para hacerlo. Me comprometo al trabajo del Fondo Educativo Germán Armenta, no como dueño, sino como servidor. Trabajaré hasta que sea digno otra vez. Su voz se quebró en la última línea, pero no titubeó. Dobló el papel y de una caja a su lado levantó algo envuelto en tela. Cuando lo puso en la mesa frente a mí y retiró la cubierta, mi aliento se cortó. Era mi vajilla de boda, platos de marfil delicado, con bordes de plata que pensé perdidos después de que se leyó el testamento de Germán y la casa se dividió. Él debió haberlos buscado. Tal vez incluso los arrancó de las manos de Marisela. Ahora brillaban bajo la luz de la lámpara, un símbolo callado de restauración. Jadeos y murmullos recorrieron la sala, pero no pude hablar. Las lágrimas nublaron los bordes de mi visión. Tadeo bajó la cabeza y retrocedió esperando no aplausos, sino juicio. Caminé lentamente y puse mi mano en su brazo. La fuerza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Has comenzado. A nuestro alrededor la familia se acercó, las voces, subiendo de nuevo con alegría cautelosa. Sin embargo, una figura estaba ausente. Marisela había estado cerca de la puerta cuando Tadeo comenzó, su rostro tenso, sus ojos inquietos. A la mitad de sus palabras, se deslizó silenciosamente, sus tacones resonando por el pasillo, la puerta principal cerrándose suavemente tras ella. Para cuando miré ya no estaba, y supe que no volvería. La noche continuó con comida y villancicos, con niños rasgando cintas y adultos intercambiando regalos. Por una vez, no había sombra cerniéndose sobre las risas. Por una vez, me permití descansar. Me senté junto al fuego mucho después de que la casa se aquietó, mi mano, descansando en la vajilla. La disculpa de mi hijo doblada cuidadosamente en mi regazo. La paz, por frágil que fuera, se había asentado sobre mí. Pero mientras las brasas se apagaban, mis pensamientos volvieron a la memoria USB de Germán, aún escondida en el escritorio arriba. En ella había palabras no dichas, verdades no enfrentadas. Y supe que la paz que sentía esta noche podría no sobrevivir a lo que allí esperaba. Los días después de Navidad transcurrieron en una calma frágil, pero sabía que había llegado el momento de terminar lo que Germán había comenzado. No podía seguir guardando la memoria USB como una reliquia prohibida. Si sus palabras iban a significar algo, debían ser escuchadas no solo por mí, sino por todos los que heredarían la verdad. En la víspera de Año Nuevo, la comunidad se reunió en el salón municipal para el lanzamiento formal del Fondo Educativo. Banderas con el nombre de Germán colgaban sobre el escenario, y las voces de los niños resonaban en las vigas mientras cantaban villancicos antes de los discursos. Estaba en el podio con las llaves del fiesta en mi bolsillo y la memoria USB apretada en mi palma. Cuando llegó el momento, carraspeé. Antes de que comencemos este nuevo capítulo, dije: deben escuchar la voz de mi esposo una última vez. La pantalla cobró vida. Germán apareció sentado en su escritorio, la misma grabación que había visto sola en la cabaña. Pero esta vez la dejé reproducirse completa. Uno por uno siguieron los videos Montero, deslizando sobres por mesas pulidas. Claudia Murillo aceptando pagos disfrazados de honorarios de consultoría. Mi propio hijo más joven, ruborizado de orgullo, firmando papeles que le pasaban bajo la bruma de licor caro.
Cada cuadro cortaba más que el anterior. El salón estaba en silencio, salvo por el zumbido del proyector, rostros pálidos, alientos contenidos. Luego la voz de Germán de nuevo. No pude proteger al mundo, pero pude proteger a mi esposa. Si ven esto, sepan que ella lleva mi confianza, y en sus manos está la única arma que importa la verdad. Cuando la pantalla se oscureció, el silencio se rompió. No con ira, sino con un aumento constante de voces, apoyo, aplausos, incluso lágrimas. La gente vio no a un tonto que escondió secretos, sino a un hombre que sacrificó comodidad para protegerlos, y a una mujer que eligió cargar con esa carga después de él. Tadeo estaba en la primera fila con las manos apretadas contra las rodillas. No se movió cuando comenzaron los aplausos. Solo cuando la multitud se levantó, alzó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron y en su mirada vi el derrumbe de las ilusiones. Entonces, entendió su padre había previsto su debilidad y en lugar de condenarlo directamente, me había dejado los medios para protegernos a ambos. Después, mientras caía la noche y los faroles alineaban las calles, manejé el Ford Fiesta restaurado por el pueblo. Su motor ronroneaba con la firmeza de los años, la tapicería con el más leve rastro del aftershave de Germán. La nueva escuela estaba cerca de la plaza. Sus ventanas brillando con promesa, el letrero sobre la entrada recién pintado, Academia del Fondo Educativo, Germán Armenta. Reduje la velocidad, bajé la ventana y susurré al aire frío. Conservé el coche, conservé mi nombre, y mantuve la puerta abierta solo para los que toquen con respeto. La carretera se extendía tranquila e infinita como esperando el próximo golpe que pudiera llegar.